Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura, os va a enganchar desde el principio. Vamos a hablar de una de las relaciones más comentadas, analizadas y, por qué no decirlo, amadas del mundo de las series turcas, Kerem y Hande. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar el misterio detrás del título, Kerem y Hande historia terminada, porque él eligió una nueva vida impactante. Ya sabéis que este canal es vuestro espacio para estar al día con las últimas noticias, chismes y análisis sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada. Te prometo que te mantendré siempre al tanto de todo lo que necesitas saber. Empecemos con la base, ¿de quiénes estamos hablando? Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos han generado olas de emoción y especulación en todo el mundo. Se conocieron en el set de Love is in the Air y su química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y habladas, no solo en Turquía, sino en muchos países de Latinoamérica, España y prácticamente cualquier lugar donde se emitiera la serie. La serie, por supuesto, fue un bombazo y con el éxito llegaron los rumores, las fotos robadas y la confirmación que todos esperaban estaban saliendo. La vida real imitando a la ficción, qué bonito. Durante meses, la pareja se convirtió en el centro de atención. Redes sociales inundadas de fotos, vídeos, entrevistas donde se les veía radiantes, felices y enamoradísimos. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas. Parecía el cuento de hadas perfecto. Todo el mundo soñaba con su boda, con hijos. Era la pareja ideal, la pareja soñada. Eran el hit couple del momento. Pero como suele pasar, la vida real no es siempre un cuento de hadas. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. Después de poco más de un año de relación, las noticias saltaron como un trueno, Kerem y Hande habían terminado. La noticia impactó a sus fans, quienes no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? En este punto, la especulación comenzó a correr como la pólvora. Los medios, las redes sociales, todo se inundó de teorías. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones mediáticas? ¿Proyectos profesionales que les separaron? Todo se barajó, se analizó, se debatió. Y como suele pasar, la verdad verdadera, se mantuvo en secreto. O al menos en gran parte en secreto. Lo que sí supimos, y es la clave de por qué Kerem eligió una nueva vida, fueron los acontecimientos posteriores a la ruptura. Y es aquí donde empezamos a conectar los puntos y a entender mejor qué pudo pasar. Kerem, en lugar de quedarse estancado en el pasado, en la nostalgia de la relación, o en los rumores, tomó una decisión que para muchos fue un golpe de timón radical. *** El ascenso y la caída de un idilio televisivo, el fenómeno Love is in the Air y la creación de Kerem y Hande ***. Para comprender verdaderamente el impacto de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la posterior nueva vida de Kerem, es fundamental remontarnos a los orígenes de su relación, a la chispa que encendió la llama del romance y la fascinación del público, la serie Love is in the Air. Love is in the Air no fue simplemente una serie más, fue un fenómeno cultural. Con su trama romántica, su ambientación vibrante y sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas, la serie conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin respectivamente, cautivó al público con sus altibajos, sus momentos de comedia y drama, y por supuesto, la tensión romántica que se desarrollaba ante sus ojos. La serie, desde el principio, fue un éxito rotundo. Los personajes de Eda y Serkan, con sus personalidades contrastantes y sus conflictos emocionales, se ganaron el cariño del público. Eda, una joven soñadora y luchadora, y Serkan, un empresario exitoso pero con una fachada fría y distante, se enamoraron a pesar de sus diferencias y de las circunstancias adversas. La serie exploró temas como el amor, la ambición, la familia y la superación personal, resonando con el público de una manera profunda. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Love is in the Air. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, era evidente. Los fans desde el principio percibieron una conexión especial entre los dos actores, una chispa que iba más allá de la ficción.
A medida que la serie ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande se intensificaron. Los fans, las redes sociales y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre si la química que veían en pantalla se trasladaba a la vida real. Fotos y vídeos de los actores juntos en momentos fuera del set alimentaron la especulación. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en las redes sociales, en busca de pruebas que confirmaran sus sospechas. La confirmación de su relación, finalmente, llegó para alegría de sus seguidores. Kerem y Hande no solo eran Eda y Serkan en la ficción, sino también una pareja en la vida real. La noticia fue recibida con entusiasmo por los fans, quienes celebraron el romance de sus ídolos. La vida real, una vez más, imitaba a la ficción, y los fans se sentían partícipes de una historia de amor que trascendía la pantalla. *** El hit couple y la presión de la fama, un cuento de hadas con sombras ***. Convertirse en la pareja de moda en el hit couple del momento conllevaba una serie de desafíos y presiones que a menudo pasan desapercibidos para el público. La fama, aunque puede ser gratificante, también puede ser abrumadora y demandante. La vida de Kerem y Hande como pareja se convirtió en el centro de atención mediática, y su privacidad se vio significativamente reducida. Cada paso que daban, cada lugar que visitaban, cada palabra que pronunciaban, era analizado y comentado por los medios y las redes sociales. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, buscando la foto perfecta para publicar. Los fans, por su parte, se sentían con derecho a opinar sobre su relación, a exigirles explicaciones, a juzgar sus decisiones. La presión mediática, la constante exposición y el escrutinio público pueden ser agotadores para cualquier persona, y más aún para una pareja que intenta construir una relación sólida. Las expectativas del público, el deseo de que su relación fuera perfecta, de que vivieran un cuento de hadas constante, ejercía una presión adicional sobre Kerem y Hande. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un arma de doble filo. Si bien permitían a los fans estar en contacto con sus ídolos, también eran un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y los comentarios malintencionados. Los fans a menudo se sentían con derecho a opinar sobre la vida privada de la pareja, a criticar sus decisiones, a exigirles explicaciones. La idealización de la relación, la creencia de que eran perfectos, también generaba una expectativa irreal. La vida real, como ya hemos dicho, no es un cuento de hadas, y las parejas, como cualquier ser humano, tienen sus altibajos, sus conflictos y sus desacuerdos. La presión de mantener una imagen perfecta, de no defraudar a sus fans, de mantener la fachada de felicidad constante, podía ser insoportable. La agenda profesional de ambos actores, con proyectos cada vez más demandantes, también pudo haber afectado su relación. Las largas horas de rodaje, los viajes, la distancia, podían ser un obstáculo para mantener una relación estable. La compatibilidad de sus agendas, la capacidad de encontrar tiempo para estar juntos, para nutrir su relación, se convertía en un desafío constante. En este contexto, la ruptura de Kerem y Hande, aunque inesperada, no fue del todo sorprendente. La presión mediática, las expectativas del público, la agenda profesional y, quizás, las diferencias irreconciliables, pudieron haber contribuido a la decisión de poner fin a su relación. *** El silencio y la especulación. El misterio de la ruptura ***. La ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una noticia que sacudió al mundo de las series turcas. La pareja, que parecía tenerlo todo, de repente anunció su separación, dejando a sus fans conmocionados y desconcertados. La noticia, como era de esperar, generó una ola de especulaciones y rumores sobre las causas de la ruptura. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans se lanzaron a buscar respuestas, a tratar de desentrañar el misterio detrás de la separación. Las teorías y las conjeturas se multiplicaron, y cada persona tenía su propia versión de los hechos. Una de las teorías más populares fue la de la infidelidad. Los rumores sobre una posible tercera persona en la relación comenzaron a circular, aunque nunca fueron confirmados. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sensacionalistas, alimentaron la especulación, publicando fotos y vídeos que supuestamente insinuaban la existencia de una infidelidad. Otra teoría, más plausible, fue la de las diferencias irreconciliables. Se especuló que Kerem y Hande, a pesar del amor que se profesaban, tenían personalidades y expectativas diferentes, y que no lograban encontrar un equilibrio en su relación.
Las diferencias en sus estilos de vida, en sus ambiciones profesionales y en sus prioridades, pudieron haber contribuido a la decisión de separarse. La presión mediática y las expectativas del público, como ya hemos mencionado, también fueron consideradas como posibles causas de la ruptura. La constante exposición, el escrutinio público y la idealización de su relación, pudieron haber ejercido una presión insoportable sobre la pareja y haber contribuido a la decisión de poner fin a su relación. Los proyectos profesionales, la agenda de trabajo y la distancia, también fueron considerados como factores que pudieron haber afectado su relación. Las largas horas de rodaje, los viajes y la dificultad para encontrar tiempo para estar juntos, pudieron haber debilitado su vínculo y haber contribuido a la decisión de separarse. Sin embargo, la verdad verdadera sobre las causas de la ruptura se mantuvo en secreto. Kerem y Hande, de manera respetuosa, decidieron no revelar los detalles de su separación, protegiendo su privacidad y evitando alimentar la especulación. Ambos emitieron declaraciones escuetas, en las que agradecían el apoyo de sus fans y pedían respeto por su decisión. El silencio de Kerem y Hande, aunque comprensible, alimentó aún más la especulación. Los medios de comunicación y las redes sociales, ávidos de respuestas, continuaron investigando y analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de pistas sobre las causas de la ruptura. En medio de la especulación, la verdad sobre las causas de la separación de Kerem y Hande probablemente solo la conocen ellos. Lo que sí es cierto es que la ruptura marcó un punto de inflexión en sus vidas y les obligó a tomar decisiones importantes sobre su futuro personal y profesional. *** La nueva vida de Kerem, un camino de autodescubrimiento y crecimiento profesional. *** Después de la ruptura, Kerem Bürsin tomó una decisión que, para muchos, fue un golpe de timón radical. En lugar de quedarse estancado en el pasado, en la nostalgia de la relación, o en los rumores, decidió enfocarse en su crecimiento personal y profesional, y construir una nueva vida que se adaptara a sus propios intereses y deseos. En primer lugar, Kerem, un hombre con una ambición profesional muy marcada, se enfocó en sus proyectos profesionales. Después del éxito rotundo de Love is in the Air, decidió buscar roles más desafiantes y demostrar su versatilidad como actor. Se enfocó en producciones internacionales, como la serie The Serpent, que le dio exposición a nivel mundial, y donde pudo mostrar su talento a un público diferente. Kerem, al elegir producciones internacionales, no solo abrió nuevas puertas profesionales, sino que también se alejó de la intensa atención mediática que rodeaba su relación con Hande. Esto le permitió concentrarse en su trabajo, en su desarrollo como actor, y en la búsqueda de proyectos que realmente le interesaran. Además de sus proyectos profesionales, Kerem también se enfocó en su bienestar personal. En un mundo tan frenético y demandante como el de la fama, es muy fácil perderse, olvidar quién eres, y qué es lo que realmente te hace feliz. Kerem, al parecer, no lo permitió. Priorizó su bienestar emocional y mental, y tomó decisiones que se alinearan con sus propios intereses y deseos. Kerem también se permitió explorar su vida social. Después de la ruptura, no se encerró en sí mismo. Siguió saliendo, relacionándose con amigos, participando en eventos, y, lo más importante, permitiéndose conocer a otras personas. No sabemos si ha tenido otras relaciones significativas, pero lo que sí podemos ver es que no se aferró a la idea de un amor idealizado, ni se dejó consumir por la tristeza o el resentimiento. Eligió seguir adelante, abrirse a nuevas posibilidades, y aprender de la experiencia. La nueva vida de Kerem, enfocada en el crecimiento personal y profesional, y en la búsqueda de la felicidad, ha sido impactante para sus seguidores. Ha demostrado que es posible superar una ruptura amorosa, mantener una buena relación con el pasado, y seguir adelante con optimismo y determinación. *** Kerem Bürsin, un actor en ascenso y sus proyectos posteriores a Love is in the Air. *** Después del fenómeno Love is in the Air, Kerem Bürsin no se detuvo. Su ambición y su talento lo impulsaron a buscar nuevos desafíos y a explorar diferentes facetas de su carrera como actor. Su participación en la serie internacional The Serpent fue un paso crucial en su carrera, que le permitió mostrar su talento a un público global y ampliar su horizonte profesional. En The Serpent, Kerem interpretó a un personaje completamente diferente a Serkan Bolat. Asumió el papel de un personaje complejo y misterioso, lo que le permitió demostrar su versatilidad como actor. La serie, ambientada en la década de 1970, narra la historia de Charles Sobrag, un estafador y asesino en serie que aterrorizó a los viajeros en el sudeste asiático.
Kerem Bürsin interpretó a un personaje secundario, pero su actuación fue destacada por la crítica y el público. Además de The Serpent, Kerem Bürsin ha participado en otros proyectos cinematográficos y televisivos, que le han permitido seguir creciendo como actor y explorar diferentes géneros. En 2023 protagonizó la película turca Eflatun, donde interpretó a un personaje con una discapacidad visual. Su actuación fue elogiada por la crítica, y le valió el reconocimiento de la industria cinematográfica turca. Kerem también ha participado en series de televisión turcas, como Jakob Seversen, donde interpretó un papel protagónico. La serie, que se estrenó en 2023, fue un éxito de audiencia, y consolidó a Kerem Bürsin como uno de los actores más populares y respetados de Turquía. En resumen, la carrera de Kerem Bürsin, después de Love is in the Air, ha sido marcada por el crecimiento, la diversificación y la búsqueda de nuevos desafíos. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar diferentes roles y de conquistar a audiencias de todo el mundo. Su elección de enfocarse en proyectos profesionales de calidad y en su bienestar personal ha sido clave para su éxito y para la construcción de una nueva vida llena de oportunidades. **Andercel, una carrera consolidada y el respeto mutuo **. Mientras Kerem Bürsin construía su nueva vida, Andercel también continuó su exitosa carrera como actriz y modelo. Después de la ruptura, Ande se enfocó en su trabajo, en su crecimiento personal y en mantener una actitud positiva frente a la vida. Ande, al igual que Kerem, mantuvo una postura de respeto mutuo, sin generar polémicas ni conflictos públicos. Ambos actores demostraron madurez y profesionalismo, y evitaron alimentar la especulación sobre las causas de la ruptura. Andercel continuó protagonizando nuevas series de televisión y campañas publicitarias, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y el entretenimiento. La carrera de Ande después de la ruptura ha sido marcada por el éxito y la diversificación. Ha participado en series de televisión de gran éxito como Siyainci y Azize. Sus interpretaciones han sido elogiadas por la crítica y el público, y le han valido el reconocimiento de la industria televisiva turca. Además de su carrera como actriz, Andercel ha continuado trabajando como modelo, y ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre internacional. Su imagen, su estilo y su influencia la han convertido en una de las celebridades más solicitadas por las marcas y los diseñadores. En resumen, Andercel, después de la ruptura, ha mantenido una actitud positiva y profesional. Ha continuado su exitosa carrera como actriz y modelo, y ha consolidado su posición como una de las figuras más influyentes de Turquía. Su enfoque en su trabajo, en su crecimiento personal y en mantener una buena relación con el pasado, ha sido clave para su éxito y para la construcción de una vida plena y satisfactoria. **El legado de Kerem y Ande y la lección aprendida **. La historia de Kerem Bürsin y Andercel, como pareja, dejó un legado en el mundo de las series turcas. Su romance, que nació en la pantalla y se trasladó a la vida real, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química, su complicidad y su amor fueron celebrados por los fans, quienes se sintieron partícipes de una historia de amor que trascendía la ficción. La ruptura de Kerem y Ande, aunque inesperada, también dejó una lección importante. La vida real no es siempre un cuento de hadas y las parejas, como cualquier ser humano, tienen sus altibajos, sus conflictos y sus desacuerdos. La presión mediática, las expectativas del público, la agenda profesional y, quizás, las diferencias irreconciliables, pueden ser factores que afecten una relación. Sin embargo, la historia de Kerem y Ande también nos enseña la importancia de la madurez, el respeto mutuo y la capacidad de seguir adelante. Ambos actores, después de la ruptura, demostraron profesionalismo y evitaron generar polémicas. Se enfocaron en sus carreras, en su crecimiento personal y en construir una nueva vida, que se adaptara a sus propios intereses y deseos. El legado de Kerem y Ande es la historia de un amor que nació en la ficción, que cautivó al público, y que, a pesar de su final, dejó una lección importante sobre la vida, el amor y la superación personal. Su historia nos recuerda que la vida, a veces, nos presenta desafíos y obstáculos, pero que siempre es posible superarlos y seguir adelante con optimismo y determinación. **. En conclusión, una nueva vida, un nuevo capítulo **. En definitiva, la nueva vida impactante a la que se refiere el título de este análisis, es la forma en que Kerem Bürsin ha redefinido su vida y su carrera.
Ha elegido un camino más desafiante, menos predecible, pero que le permite crecer, evolucionar y ser fiel a sí mismo. Ha demostrado que es posible superar una ruptura amorosa, mantener una buena relación con el pasado, y seguir adelante con optimismo y determinación. La historia de Kerem y Hande, aunque marcada por la especulación y los rumores, nos enseña la importancia de la madurez, el respeto mutuo y la capacidad de seguir adelante. Ambos actores, después de la ruptura, han demostrado profesionalismo y han continuado sus exitosas carreras. Han elegido construir una nueva vida, que se adapte a sus propios intereses y deseos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, en definitiva, es la historia de dos personas que, a pesar de los desafíos y las presiones, han logrado construir un futuro brillante y satisfactorio. Su historia nos recuerda que la vida, a veces, nos presenta obstáculos, pero que siempre es posible superarlos y seguir adelante con optimismo y determinación. Y ahora, para que quede más claro, quiero resumir rápidamente los puntos principales que hemos visto en este vídeo. Primero, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Segundo, su relación llegó a su fin después de poco más de un año, generando una gran sorpresa entre sus fans. Tercero, Kerem eligió una nueva vida enfocada en su carrera, en proyectos internacionales y en su bienestar personal. Cuarto, ambos han mantenido una relación de respeto mutuo, sin polémicas ni conflictos públicos. Y finalmente, Kerem ha demostrado que es posible superar una ruptura y seguir adelante con optimismo y determinación. Bueno, amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, os invito a dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis vosotros de la historia de Kerem y Hande? ¿Creéis que Kerem tomó la decisión correcta? ¿Qué esperáis de su futuro profesional? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayúdame a crecer, a seguir creando contenido que os guste y a estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.